Bien, hermanos, muy bien, pues gracias a Dios, hermanos, porque podemos tener nuestra transmisión, gracias a Dios, ¿verdad? Por lo que el Señor nos permite. Y bueno, por ahí tuvimos algunos imprevistos para poder iniciar. Tuvimos que hacer algunos ajustes, como si se han dado cuenta, pues tuvimos que regresar, ¿verdad? Al formato que teníamos antes. Pero bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Porque, pues bueno, se pudieron hacer estos ajustes, precisamente de lo que vamos a estar hablando. Y bueno, pues poder continuar, ¿verdad? Poder tener nuestro culto, nuestro servicio, alabando a nuestro Dios, ¿verdad? También por ahí nos hizo falta la música, pero pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque podemos unirnos, podemos entonar estos cantos, estas alabanzas a nuestro Dios. Gracias a Dios, hermanos, por todo lo que el Señor nos ha permitido, por todo lo que el Señor nos ha dado. Como hablamos en la mañana, en verdad que estamos muy agradecidos con el Señor, porque pues el Señor hasta este momento nos ha ayudado, nos ha colmado de bendiciones, de beneficios. En verdad que enumerarlos se nos pasarían muchos, sin duda, de cada uno de esos beneficios, pero es necesario que los tengamos presente. Como veíamos ahí en el Salmo 103, ¿verdad? Que nos habla acerca precisamente de eso, de que debemos de no olvidar ninguno de sus beneficios. Es algo que tenemos que tener presente en nuestra vida. Y bueno, en la mañana no terminamos nuestro tema. Por ahí nos faltó, hermanos, y lo vamos a terminar. Hablamos acerca, hermanos, de que, pues gracias a Dios que el Señor, pues nos ha guardado, ¿verdad? Nos ha ayudado, nos ha mantenido con vida en este tiempo. Hay muchos testimonios de personas que han estado al borde de la muerte, pero que nuestro Señor Jesucristo les ha dado otra oportunidad y siguen con vida. Nosotros mismos, tal vez en algún momento muy difícil de nuestra vida, hemos luchado con el pensamiento: ¿y si muero? En un momento difícil, crucial, y tal vez viene a nuestra mente y llegamos a pensar: ¿y si muero? Sin embargo, gracias a Dios que hasta este momento pues no ha sido así, ¿verdad? Gracias a Dios que el Señor nos ha dado otra oportunidad. Hasta este momento, hermanos, Dios nos ha guardado y nos sigue dando la oportunidad de vivir, porque eso también es una bendición. Es cierto, como veíamos en la mañana, que la realidad de que estamos viviendo hoy en día es, hermanos, que muchas personas están muriendo. Muchas personas están muriendo, y eso es una posibilidad ante la cual todos, sin excepción, todos estamos expuestos. Pero es una realidad ante la cual no debemos de vivir con temor o con ansiedad, pues la muerte para un hijo de Dios no es una pérdida, sino es una ganancia. Realmente lo deberíamos de ver como una bendición, porque dejamos este mundo, dejamos de padecer, dejamos de lidiar, ¿verdad?, con nuestra naturaleza pecaminosa y todo lo que podemos experimentar, y comenzamos esa eternidad con nuestro Señor, que es maravilloso. Es por eso que había un dilema entre Pablo, porque él entendía que si bien pues era una bendición también la oportunidad de vivir, y una oportunidad para poder vivir para Cristo y poder servir y ser de bendición a otros, de la misma manera él sabía que la muerte era una ganancia, porque podía estar con su Señor, lo cual era algo muchísimo mejor. Es cierto que millones de personas están muriendo, lo cual humanamente es muy, muy lamentable, y es algo muy triste por lo que han pasado varias familias de nuestra congregación, lo han pasado, lo han experimentado, la muerte de un ser querido, y nos dolemos con ellos. Tiempo atrás, sin duda que todos hemos experimentado la muerte de un ser querido. Es algo muy lamentable lo que está pasando. Sin embargo, también es cierto, y lo veíamos, que hay miles de millones de personas que aún estamos con vida, que aún tenemos vida, que aún estamos aquí, de manera que la vida continúa, y es importante que la vida continúe. Y hacíamos una pregunta: ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué estamos haciendo al respecto? Dios nos está regalando la bendición de vivir. Nos está dando el don de la vida, porque como dijo Santiago ahí en el capítulo 4, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Solamente es por la gracia de Dios que nosotros estamos con vida. Así es que Dios nos está regalando este don precioso de la vida. Dios nos sigue prestando la vida.
¿qué estamos haciendo con esta maravillosa oportunidad que estamos teniendo en nuestras manos, que estamos teniendo en nuestro presente y que muchos ya no la tienen? ¿Qué estamos haciendo? ¿La estamos aprovechando? ¿La estamos aprovechando? Veríamos en la mañana también qué haríamos si estuviéramos próximos a morir. Y veíamos algunas opciones. Hay muchas cosas. Sin duda, es importante, hermanos, que mientras Dios nos preste vida, que hagamos lo que Dios nos dice en su palabra. Que hagamos lo que Dios nos dice en su palabra. Es por eso que he titulado a este mensaje, que ya se está haciendo serie, ¿verdad? Le he puesto, mientras Dios nos preste vida. Mientras Dios nos preste vida, porque eso es algo, hermanos, que debe de estar en nuestra mente y en nuestro corazón, con firmeza. Debe de ser una decisión, ¿verdad? Una determinación. Mientras Dios me preste vida, ¿verdad? Mientras Dios nos preste vida. Y eso es algo de lo que vamos a seguir hablando, hermanos, en esta tarde. Pero antes les invito a que hagamos una oración y pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en esta tarde de meditar tu palabra. Gracias, Señor, por los ajustes que nos permitiste hacer, Señor, para poder continuar con estas transmisiones. Y, Señor, ahora te queremos pedir que tú sigas tomando en control todas las cosas y que tú hables a nuestro corazón. Que tú nos dirijas, Señor, en este tiempo para poder meditar en tu palabra, en este tema, en lo que vamos a estudiar, a reflexionar, de tal manera que podamos tomar la decisión de que mientras tú nos prestes vida, podamos hacer cada una de las cosas que tú nos muestras en tu palabra. Ayúdanos, Señor, habla a nuestro corazón. Lo ponemos en tus benditas manos, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mientras Dios nos preste vida, número 1, veíamos en la mañana, busquemos a Dios. Busquemos a Dios con anhelo y necesidad. Busquemos a Dios con perseverancia y confiando y descansando en Él. Mientras Dios nos preste vida, número 2, veíamos, ordenemos nuestra vida y nuestra familia. Ordenemos nuestra vida y familia. Y número 3, veíamos, mientras Dios nos preste vida, vivamos para nuestro Señor. Y es que, hermanos, hay muchas maneras de vivir. Y la mejor de todas ellas, y debe de ser la única, es vivir para nuestro Señor. Vivir para Él, vivir para sus propósitos, vivir para sus planes, vivir para su voluntad. Vivamos para nuestro Señor. Y número 4, hermanos, mientras Dios nos preste vida, hagamos los ajustes necesarios. Mientras Dios nos preste vida, hagamos los ajustes necesarios. ¿Será importante hacer ajustes, hermanos? Es muy importante. Y lo hemos mencionado en varias ocasiones. Y es importante que lo volvamos a mencionar porque cada día es importante que hagamos ajustes. Cada día, en nuestro diario vivir, en nuestro diario andar, es importante ajustarnos. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es a desviarnos. Porque nuestra tendencia es a funcionar no de la manera correcta, sino de la manera incorrecta. Por lo tanto, es necesario día con día apretar algunas tuercas. Día con día es importante hacer algunos ajustes a fin de que podamos vivir para nuestro Señor, a fin de que podamos buscarle, a fin de que podamos ordenar nuestra vida y nuestra familia. Qué importante es esto. Hermanos, es cierto que hay cosas que solo dependen de Dios. Sin embargo, también es cierto que hay cosas que dependen de nosotros. Y es muy importante ante esto, que nosotros, porque Dios lo ha establecido así, y es muy importante que nosotros hagamos ajustes. De manera que para que algunas cosas se den, porque hay cosas, hermanos, que se dan sin que nosotros tengamos que hacer nada. Simple y sencillamente porque Dios lo quiere así. Pero hay otras cosas, hermanos, que para que se den, es necesario que hagamos nuestra parte, que hagamos ajustes, la cual tiene que ver con varios ajustes que son necesarios en nuestra vida, día con día. Si no hacemos los ajustes necesarios, esto no va a ser posible. A todos nos gustan las buenas cosas, ¿cierto? A todos nos gusta que las cosas funcionen, que las cosas resulten. A todos nos gusta, ¿verdad? Cosechar, ¿verdad? Y disfrutar de los frutos.
Pero es importante que para que eso se dé, claro, confiemos en el Señor, es parte del ajuste, que hagamos ajustes en nuestra vida. Que hagamos ajustes en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Es cierto que las cosas, hermanos, podrían ser mucho mejor si no estuviéramos en esta situación en la que nos encontramos actualmente, ¿cierto? En medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena que ya va para 5 meses, estamos entrando al 5.º mes. Sin embargo, esta situación no depende de nosotros. Pero lo que sí depende de nosotros es que hagamos los ajustes necesarios para salir adelante. Y es ahí donde muchas veces, ¿verdad? Se dice la puerca torció el rabo. Es ahí donde muchas veces nosotros fallamos. Es ahí donde muchas veces las cosas no se dan. ¿Por qué? Porque lo queremos, pero no hacemos los ajustes necesarios. Para que eso se dé, para que Dios lleve a cabo con fidelidad, como siempre lo hace, su parte. Es muy lamentable lo que está sucediendo en la economía a nivel mundial, ¿cierto? Es muy lamentable, tal vez para algunos muy preocupante, aunque nuestra vida, nuestro sustento, nuestras necesidades están en las manos de nuestro Dios, amén. Él ha prometido suplir cada una de ellas, pero es muy lamentable lo que está pasando para muchas familias, para muchas personas, pues muchas empresas y bancos que en su momento, ¿verdad?, no pudieron o no quisieron hacer los ajustes necesarios, hoy en día ya no están operando. Han quebrado. Es tremendo. En esta semana veía ahí una noticia, ¿verdad?, de algunas empresas que están en peligro. En el meses pasados, bancos que están en peligro, que han dejado de funcionar. ¡Qué tremendo es esto! Lo que está sucediendo, y otras más en peligro. Aún más lamentable, hermanos, es lo que sucedió o está sucediendo con muchas familias. Que el no haber hecho los ajustes necesarios, hoy en día son familias disfuncionales. Son familias que se han venido en pique. Son familias que ha habido una ruptura en el matrimonio y por ende en la familia. ¡Qué tremendo! Eso es lo más lamentable de todo. Lo que están experimentando muchas familias. ¿Y por qué es? Por no haber hecho los ajustes necesarios. En la mañana hablamos acerca de ordenar nuestra casa, nuestra familia, el ver por el corazón de nuestros hijos. Y muchas veces no hacemos esos ajustes necesarios. Lo escuchamos, viene a nuestra mente, Dios nos habla en nuestro corazón, ¿verdad? Lo decidimos, pero muchas veces a la hora de llevarlo a cabo, a la hora de hacerlo, no hacemos los ajustes necesarios de tal manera que las cosas no se dan y no se cumplen. Y después estamos viendo las consecuencias. Y eso es lo que lamentablemente está pasando en muchas familias también. Que por no haber hecho, que por no estar haciendo los ajustes necesarios, se están viniendo en pique. Están tambaleando. Ha habido rupturas, ha habido divisiones, a tal grado de que ahora son familias disfuncionales. Aún más lamentable, hermanos, es esto. Y en cuanto a la obra de nuestro Dios, hermanos, lamentablemente también está pasando. Lamentablemente también está pasando en medio de todas estas circunstancias. De manera que muchas iglesias, congregaciones que no hicieron o no han hecho los ajustes necesarios, hoy en día han cerrado o están en peligro de cerrar sus puertas. Que la obra ha cesado ahí. ¡Qué tremendo es eso! Por no haber hecho los ajustes necesarios, por no estar haciendo los ajustes necesarios. Y cuando hablo de iglesia, no me refiero solo al pastor y a los líderes de la iglesia, que sin duda es algo muy importante también dentro de la iglesia, pero no es lo único. Me estoy refiriendo a todos los miembros. Pues es necesario que todos hagamos los ajustes necesarios a fin de que las cosas se puedan llevar a cabo, a fin de que la obra de Dios pueda crecer, pueda avanzar, los propósitos de Dios se puedan cumplir. Necesitamos hacer esos ajustes. Es cierto, no nos podemos congregar, pero gracias a Dios que tenemos estos medios. Y podemos seguir con nuestros cultos. Sí, es cierto, no es lo mismo.
Ustedes batallan, ¿verdad? Tal vez al estar solamente ahí desde su casa en la pantalla y estar mirando y escuchando la predicación. Hay muchas luchas ahí, distracciones, todo lo que pasa. Pero de acá nosotros también, ¿verdad? Luchamos. No es lo mismo, ¿verdad? Predicarle o hablarle a una congregación, a una cámara, que gracias a Dios estamos aquí unos cuantos y nos vemos, ¿cierto? Pero no es lo mismo. Si es verdad, no es lo mismo. Pero es lo que tenemos. ¿Qué necesitamos hacer? Ajustarnos a ellos, hacer los ajustes necesarios a fin de que a través de esto la obra de Dios se pueda llevar a cabo, sus planes y sus propósitos se puedan cumplir. Es cierto, no es lo mismo, hermanos, el vernos a través de Zoom que en persona, y no siempre es accesible. Sería mucho mejor, ¿cierto?, que nos reuniéramos en el templo. Sin embargo, de momento no es factible. ¿Qué es necesario? Que nos ajustemos a ello. Que hagamos los ajustes necesarios a fin, nuevamente, de que la obra, los planes, los propósitos de Dios se cumplan. Es cierto. Y han sido varios meses que hemos estado bajo este confinamiento, ¿verdad? Como lo comentamos, ya estamos entrando al 5º mes. Ya se nos ha hecho largo este tiempo, pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a arrebatar y exponernos, hermanos? Hagamos los ajustes necesarios. Hagamos los ajustes necesarios. Muchos, hermanos, hablando de la familia, a estas alturas, hermanos, de esta contingencia, dicen, es que no estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo juntos. Es cierto. Tal vez es cierto, no se estaba acostumbrados a convivir tanto tiempo, ¿verdad? Estar ahí juntos. Pero qué gran bendición es. Qué gran bendición, qué gran oportunidad nos está dando nuestro Señor. Estamos teniendo. Ajustémonos a ello. Ajustémonos. Las circunstancias, hermanos, no dependen de nosotros. Pero sí el que hagamos los ajustes necesarios en medio de cada uno de estos tiempos difíciles para poder salir adelante. Cuando no es así, hermanos, la vida no es vida. Cuando no hacemos los ajustes necesarios, la vida no es vida. Tenemos el ejemplo de Ana, esposa del Cana, hermanos, pues Dios no le había concedido tener hijos, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál era su situación? ¿Cómo estaba? Ana vivía muy mal. Vivía muy mal hasta que tomó una decisión. ¿Cuál fue esa decisión? Hacer los ajustes necesarios. Miren, vamos a regresar ahí a la lectura que Daniel, ahí en el capítulo donde Daniel nos guiaba, en 1 de Samuel, capítulo 1, pero vamos a leer, vamos a comenzar desde el versículo 1 al versículo 8. Él nos hizo favor de leer los últimos versículos que estaremos viendo, del 9 al 18, pero vamos al capítulo 1, del versículo 1 al versículo 8, para recordar, sé que es una historia conocida, pero poder recordar la situación, las circunstancias de Ana. ¿Qué es lo que estaba viviendo? ¿Cómo es que estaba viviendo? Dice la palabra de Dios. Si me ayudan, yo leo el 1, por favor ustedes el 2, y así juntos en el versículo 8. Dice así: Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf Efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines. Y cuando... sacerdotes de Jehová, gracias. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, y a todos sus hijos, a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía.
Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿La estaba pasando bien Ana? No, no la estaba pasando bien Ana. ¿Cómo estaba Ana ante esta situación? Estaba muy mal. Pues si ya de por sí el tener hijos era algo difícil para ella, y más en ese tiempo, todavía aún más, su situación se agravaba por su rival Penina, quien la irritaba, la enojaba y la hacía sentir aún más triste de lo que ya se sentía. De una manera constante se estaba dando esta situación. De manera que Ana, dice la palabra de Dios, que lloraba y no comía. Sin duda también débil físicamente estaba. De hecho, vivía con amargura en su corazón, como podemos ver en los otros versículos que Daniel nos leía. Ana no podía cambiar su situación, ¿o sí? ¿Ana la podía cambiar? No podía cambiar su situación. Sin embargo, decide hacer los ajustes necesarios para salir adelante en medio de esa situación, en medio de sus circunstancias, en medio de lo que estaba viviendo. Toma la decisión de hacer esos ajustes necesarios. Y eso es lo que podemos ver ahí en el versículo 9 al versículo 18. Dice la palabra de Dios: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, dice el 10, ¿me ayudan? Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Qué es lo que hizo Ana, hermanos? ¿Qué ajustes hizo Ana? En primer lugar, buscó a Dios y se descargó en Él. Y es que eso es algo sumamente importante. Se descargó en Él, cómo se sentía, cuál es lo que estaba pasando. No le ocultó nada, y es que a Dios no le podemos ocultar nada, hermanos. Toda nuestra vida, nuestro corazón, hermanos, está desnudo ante sus ojos. Nuestro corazón, Él puede ver, hermanos, lo que está dentro de nosotros. Nuestra mente conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Nosotros podemos sonreír, reflejar alegría, tal vez y tranquilidad, y por dentro estar desmoronándonos, estar en angustia, estar con temor, estar con tristeza, con aflicción. Dios conoce eso. Y Ana no se lo ocultó, no lo negó, sino al contrario, se descarga delante de Él. Dice en el versículo 10 nuevamente, ¿qué dice? Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y lloró abundantemente. ¿Qué ajustes hizo Ana, hermanos? Buscó a Dios y se descargó en Él. ¿Qué ajustes hizo Ana, hermanos? Número 2, se sometió a Dios y dejó su petición en sus manos. Puso su vida, hermanos, puso su petición en las manos de Dios. Se sometió a Él, se humilló delante de Él. Miren lo que dice el versículo 11, por favor. ¿Qué dice? E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué es lo que hace, hermanos? Se somete a Dios. Se pone bajo la autoridad y la voluntad de Dios. Y deja su petición en sus manos, pero no es lo único. ¿Qué hace? Se compromete con Dios. Se compromete con Dios. Y eso es lo mismo, hermanos, que nosotros necesitamos hacer. Qué importante, hermanos, es que busquemos a Dios. Que nos descarguemos en Él. Que nos sometamos a Él y dejemos nuestra petición en sus manos. Así como, hermanos, que nosotros nos comprometamos con Él. Y eso es lo que hace. Si me dieres un hijo varón, yo lo dedicaré a ti. Hace un compromiso con Dios. Se compromete con Él. ¿Qué ajustes hizo Ana, hermanos? Podemos ver que sigue hablando. Ahora la plática ya es con Elí, el cual pensaba que estaba ebria, pero le dice: no estoy ebria, soy una mujer atribulada, ¿verdad? Tengo mucha aflicción.
en mi espíritu, ¿verdad? En mi alma. Le habla de su necesidad. Y Elí le dice, pues vete en paz, que el Señor te conceda tu petición. Y en verdad que así hace, porque descansa en Él. ¿Qué es lo que hace, hermanos? Número 4, ¿qué ajustes hizo Ana? Cambia su actitud y descansa en el Señor. Cambia su actitud y descansa en el Señor. ¿Qué dice, por favor, versículo 18? Dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Una vez más, ¿qué dice? Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Qué hace Ana, hermanos? Lo que hace es que decide cambiar su actitud. Decide descansar en el Señor y cambiar su actitud. Dice, halle tu sierva gracia, ¿verdad? Delante de nuestro Dios, ¿verdad? La deja su petición, se va. Dice que no estuvo más triste, cambia su actitud, comienza a comer sin duda a su rival. Penina dijo, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué el cambio, verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ya no se ve de la misma manera y tal vez intentó ahí nuevamente irritarla, intentó enojarla, pero Ana ya no pudo hacer sentir mal nuevamente a Ana. Ana dejó la tristeza, cambió su actitud, empezó a cambiar, hizo los ajustes necesarios. Y después podemos ver cómo Dios le concede su petición. Y se acuerda de ella y le da un hijo. Hermanos, mientras Dios nos preste vida, hagamos los ajustes necesarios. Hagamos cada uno de esos ajustes necesarios. En el ejemplo de Ana podemos ver que es buscar a Dios y descargarnos en Él. Número 2, es someternos a Dios y dejar nuestras peticiones en Él. Él nos escucha y ha prometido contestarlas. Número 3, hermanos, es también que es muy importante no solamente someternos a Dios y dejar nuestra petición en Él, sino comprometernos con Él para poder hacer su voluntad, tener esa disposición para hacer lo que Dios nos ha mandado y cambiar nuestra actitud descansando en Él. Ajustemos nuestra vida, hermanos, a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, a su palabra. Qué importante es, hermanos, para que las cosas puedan funcionar. La vida no gira en torno a nosotros, sino gira en torno a nuestro Señor. Ahí en Romanos 11:36, vamos por favor para allá. Recordamos, hermanos, lo que nos dice nuestro Señor, Romanos 11:36, a través de Pablo, que la vida no gira en torno a nosotros. Si queremos que las cosas funcionen, hermanos, necesitamos ajustarnos a Dios. Necesitamos hacer los ajustes necesarios. Y ese ajuste tiene que ver con ajustar nuestra vida a Cristo. ¿Qué dice Romanos 11:36? Dice, porque de Él y por Él, para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto es sumamente importante, hermanos, porque una vez ajustada nuestra vida a Cristo, entonces podemos hacer todos los demás ajustes necesarios y adaptarnos a las circunstancias. Pero es muy importante que sea en ese orden, porque muchas veces nuestra tendencia es hacerlo al revés. Nos ajustamos a las circunstancias y tratamos de adaptar a Cristo a esos ajustes que estamos haciendo, cuando no es así. Ponemos en primer lugar, ¿verdad?, nuestras circunstancias, lo que hemos planeado, ¿verdad? Tratamos de ajustarnos, adaptarnos a las circunstancias y después entonces tratamos de ajustar a Cristo. No, ese no es el orden. Primero es necesario que nos ajustemos a Cristo, que hagamos los ajustes necesarios en relación a eso y entonces que nos adaptemos a las circunstancias. Qué importante es esto, hermanos. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, con esta maravillosa oportunidad que Dios nos ha dado? ¿La estamos aprovechando? ¿La estamos aprovechando? Dios nos está regalando la bendición de vivir. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Mientras Dios nos preste vida, hermanos, mientras Dios nos preste vida, busquemos a Dios. Busquemos a Dios. Ordenemos nuestra vida y familia. Ordenemos nuestra vida y familia. Vivamos para nuestro Señor. Número 4, hagamos los ajustes necesarios, hermanos. Y número 5, tengamos un corazón
contento, alegre. Estemos contentos. Mientras Dios nos preste vida, hermanos, estemos alegres. Estemos contentos. ¿Qué dice, por favor, el Salmo 118, 24? Esto es algo muy importante, hermanos. El sábado en matrimonios estudiamos la tentación de endeudarse en vez de contentarse. Y hablábamos, hermanos, cuán importante es el contentamiento para poder contrarrestar la codicia y la avaricia muchas veces que se llega a dar. La palabra de Dios dice que el corazón contento es un muy buen remedio. El corazón alegre constituye un buen remedio. Dice, mas el espíritu triste seca los huesos. Y eso es algo que la palabra de Dios, hermanos, nos invita a hacer. Dice ahí en el Salmo 118, por favor, Salmo 118, versículo 24. Por favor, hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día que hizo Jehová. Este es el día que nos ha dado Dios. Nos gozaremos y alegraremos en él. Mientras Dios nos preste vida, hermanos, estemos contentos. Tengamos un corazón alegre. Busquemos la alegría, hermanos, en nuestro corazón, como les decía, y vamos a leer Proverbios 17, 22. Proverbios 17, 22. Dice la palabra de Dios, hermanos, de hecho hay un canto basado en este versículo. Proverbios 17, 22. ¿Qué dice? El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. En la mañana veíamos, hermanos, que cuando nosotros nos alejamos, nos apartamos del Señor, nuestra vida se marchita. Comenzamos a marchitarnos. Nuestra vida espiritual se seca. Cuando nosotros, hermanos, nos alejamos del Señor. Pero también es, hermanos, cuando nosotros, y entonces es ahí cuando nos alejamos del Señor, cuando somos presa de las emociones. La tristeza toma control de nuestra mente, de nuestro corazón, la aflicción, la angustia. ¿Y eso qué hace, hermanos? Que nos sequemos de la misma manera. Dice, mas el espíritu triste seca los huesos. Pero todo lo contrario con el corazón alegre. Dice, el corazón alegre constituye un buen remedio. Constituye un buen remedio, hermanos. Qué importante es la alegría. Qué importante, hermanos, es que estemos contentos. Mientras Dios nos preste vida, hermanos, estemos contentos. Estemos alegres. En Dios, hermanos, está la verdadera felicidad. La verdadera felicidad solo viene de parte de nuestro Dios. Es la única manera, como lo veíamos también en esta semana en una cápsula, en la cual nos podemos deleitar en Él. Porque ahí es donde surge el gozo, que es más allá de la alegría. El gozo no depende de las circunstancias, la alegría sí. Aun cuando estemos en circunstancias adversas y difíciles, podemos gozarnos y tener contentamiento en nuestro corazón. Vamos a recordar lo que dice Habacuc, por favor. Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19. Habacuc 3, 17 al 19. Dice la palabra de Dios, hermanos, Habacuc 3, 17 al 19. Dice la palabra de Dios, hermanos, ¿me ayudan por favor? ¿Qué dice? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, dice, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Y luego sigue hablando, pero dice, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque en Él está nuestra fortaleza. Hermanos, mientras Dios nos preste vida, estemos contentos. Pablo, estando aún en la cárcel, hermanos, les escribió a los filipenses y les animó una y otra vez diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. En medio de cualquier circunstancia, situación que podamos estar viviendo, hermanos, nuestra decisión debe de ser esta.
el estar contentos, el estar alegres, el buscar al Señor y depender de Él para que en nuestro corazón haya gozo. Pablo también escribió, hermanos, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Teniendo sustento y teniendo abrigo, dice Pablo, son dos razones muy importantes para que en nuestro corazón haya contentamiento, haya gozo, que estemos contentos, hermanos. Mientras Dios nos preste vida, hermanos, estemos contentos con lo que tenemos. Aprendamos a contentarnos, hermanos, con lo que tenemos. El sábado veíamos que esto es uno de los problemas muchas veces para lo que se dan en cuanto a las deudas, los problemas financieros. El no estar contentos con lo que se tiene. Y no se trata de conformismo. Si el Señor lo quiere y a través de nuestro trabajo diligente también, el Señor nos va a bendecir y en algún momento se podrá tener. Pero el problema es cuando hay insatisfacción, cuando no hay contentamiento con lo que se tiene. Ahí en Hebreos 13:5, hermanos, nos invita a tener ese contentamiento. Mire, vamos por favor para allá. Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, Hebreos 13:5. ¿Me ayudan, hermanos, por favor? ¿Qué dice? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Qué importante, hermanos, es que aprendamos a contentarnos con lo que tenemos ahora. ¿Qué tenemos ahora? Hay muchas cosas a nuestro alrededor, circunstancias adversas, y muchas veces perdemos los estribos, ¿verdad? Muchas veces nos desesperamos, nos enojamos, nos molestamos, pero hay que aprender a contentarnos, cualquiera que sea nuestra situación. El mismo Pablo aprendió a hacerlo, dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y mire que lo está diciendo un hombre que experimentó de todo, que pasó por muchísimas pruebas adversas, difíciles, complicadas, duras, estuvo al borde de la muerte, escasez, tuvo hambres, sin duda, enfermedades, muchas circunstancias difíciles, luchó con sus emociones, tuvo muchas luchas. Sin embargo, él mismo dice que había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación. Mientras Dios nos preste vida, aquí le vamos a dejar, mientras Dios nos preste vida, número 1, busquemos a Dios. Busquemos a Dios, hermanos. Mientras Dios nos preste vida, ordenemos nuestra vida y familia. Mientras Dios nos preste vida, vivamos para nuestro Señor. Mientras Dios nos preste vida, hagamos los ajustes necesarios. Y mientras Dios nos preste vida, estemos contentos. Estemos contentos. ¿Está contento? ¿Hay alegría en su corazón? ¿Hay contentamiento a pesar de las adversidades y de las circunstancias y todo lo que podemos estar viviendo? Si no es así, vayamos al Señor. Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que puede ayudarnos a aprender a contentarnos, cualquiera que sea nuestra situación. Él es el único que puede producir en nosotros ese precioso fruto del Espíritu Santo que es gozo, amor, gozo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la gran oportunidad que nos has dado de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites el poder ver cuán importante es que mientras tú nos preste vida, hagamos los ajustes necesarios en nuestra vida. Que nosotros podamos buscar estar contentos, cualquiera que sea nuestra situación. Que hagamos, ¿verdad? Que tengamos la actitud correcta, también como veíamos. Pero sobre todo, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a ajustar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra vida gire en torno a Él. Que podamos, Padre bendito, tener ese contentamiento en nuestro corazón, esa alegría, ese corazón alegre que constituye un gran remedio. Mas el espíritu triste, dice tu palabra, que seca los huesos.
Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias. Gracias por su atención. Gracias a Dios porque podemos seguir, continuar. No desmayemos. Esta semana seguimos con varias actividades. Sigamos ahí para el pendiente. Hagamos los ajustes necesarios para poder participar, involucrarnos, que podamos llevarlo a cabo, hermanos. Vamos a terminar con nuestro programa. Y bueno, pues nos estaremos mirando en las siguientes transmisiones.